Capítulo 6. Terminaban de sentarse en la mesa Indalecio y Albino, cuando llegó imprevistamente el padre Esquivel. Entró como una exhalación, como alma que lleva al diablo, diría más tarde Indalecio. Sin saludar, se dejó caer en una silla, sudaba y respiraba con dificultad. Se veía que había venido a la carrera. Lo acompañaban dos campesinos que se quedaron en la puerta. En cuanto pudo pronunciar dos palabras, dijo con voz ahogada: «Han matado a Rigoberto», y ante las miradas interrogadoras de Indalecio y Albino, aclaró: «A Molina, a Rigoberto Molina». Estos, y señaló con un movimiento de cabeza a los campesinos, encontraron el cadáver y me vinieron a avisar. Fui con ellos. Está acribillado a tiros de ametralladora. Te lo dije, Indalecio, esta mañana. Tenía un negro pensamiento. Esto es obra de don Filomeno. Veo su mano. Pero, ¿qué andaba haciendo por aquí este Molina?, preguntó curioso Indalecio, sospechando que su presencia en Areua obedecía a algún motivo secreto. El cura se turbó ante la pregunta. Permaneció indeciso unos segundos, y luego exclamó con un suspiro de alivio: «Era un amigo de mi tío Ezequiel. Vino a traerme noticias de mi madre». «Ah», exclamó Indalecio, mirando con una incredulidad al cura. «Hay que denunciar el hecho a la policía. Un muerto no puede estar en la calle sin que la policía sepa por qué está allí». «Eso de la denuncia es una farsa. Si la policía la mató don Filomeno, sabe mejor que nadie por qué está allí», replicó el cura furioso. «Vamos», dijo Indalecio al sacerdote a tiempo que se levantaba de la mesa. «Vos seguí comiendo. Vuelvo enseguida», añadió dirigiéndose a Albino. Entró en una pieza para calzarse unas sandalias de correas. Salió poniéndose una camisa de mangas cortas, pero al darse cuenta de que había olvidado su pequeña valija de primeros auxilios, retornó. «No sé para qué llevo esto», dijo, señalando la valijita de cuero negro que llevaba en la mano. «Lo que es aquí adentro no hay ningún medicamento para resucitar a los muertos». Ya en la puerta de calle, tuvo que luchar con los dos perros que se empeñaban en seguirlo. A patadas y gritos consiguió contenerlos y cerrar la puerta tras sí. Indalecio y el padre Esquivel ascendieron la loma y al pasar por la comisaría preguntaron por el comisario. Le contestaron que don Filomeno Maldonado andaba de recorrida. Cruzaron el pueblo silencioso y desierto, como si una catástrofe hubiera caído sobre él. Siguieron por la carretera asfaltada. Después de andar 1 kilómetro más o menos, se encontraron con un grupo de personas, entre las cuales estaban Filomeno Maldonado y 2 soldados armados de metralletas. El comisario saludó amistosamente a Indalecio y al cura. Era un hombre de mediana edad, delgado, de pocas palabras, taciturno, que antes de ser comisario era Areua. Había prestado servicios en el Departamento Central de Policía en Asunción. «Ya que estás aquí, Indalecio, ¿puedes examinar al muerto para el sumario?». Indalecio
apartó a la gente que rodeaba el cadáver y se arrodilló junto al cuerpo de Rigoberto. Vio que era un joven de pelo negro y abundante. Tenía 3 balazos. Uno le había entrado por la nuca y le había atravesado la cabeza, haciéndole saltar el ojo derecho. Los otros 2 los había recibido en la espalda. Indalecio se levantó y dijo: No hay nada que hacer, está bien muerto. Cualquiera de estos tiros era mortal. Y agregó con tono acusatorio, mirando fijamente a Filomeno, con la pretensión de confundirle: Le han tirado de atrás. Filomeno ni pestañeó. Se levantó un poco el sombrero de paño de anchas alas, que no se lo sacaba ni para dormir, y respondió con una voz seca y metálica, como si diera una orden: Sí, le tiró una patrulla mía porque no atendió la voz de alto. En vez de pararse, corrió hacia aquel yuyán y señaló con el dedo unas malezas rotas, donde al parecer había caído muerto Rigoberto. El cura lo miró con sorna. Filomeno fingió no darse cuenta y después de unos segundos de silencio dijo con voz amenazadora: La gente se olvida de que estamos bajo la ley marcial y que a la primera voz de alto hay que pararse donde uno esté. Además, el occiso iba armado. Vos, padre, ¿te vas a hacer cargo del cadáver? ¿Era tu conocido? El padre Esquivel asintió con un movimiento de cabeza sin mirar a Filomeno. Debía hacer un esfuerzo extraordinario para no hablar. Temía que en lugar de palabras se le escapen gritos e insultos contra aquel. Indalecio y don Filomeno se volvieron al pueblo caminando. Durante el trayecto, el comisario le dijo: ¿Vos sabés que el occiso no tenía ningún documento? Parece que era comunista. Y después de unos minutos de silencio añadió, como si reflexionaste consigo mismo: los estudiantes son ahora comunistas. Antes eran colorados o liberales. ¿Para qué habrá ido a visitar al padre Esquivel? En cuanto Indalecio entró en su casa y se encontró frente a Albino, gritó: A mí nadie me jode. Filomeno fue avisado de la llegada de ese Molina a Aregua y posiblemente tenía orden de Asunción de liquidarlo. El que ahora debe andar con cuidado es el padre Esquivel. Se sentó a la mesa para terminar de almorzar. Le servía María Candelaria, la hija segunda de Crisóstoma, una muchacha como de 14 años, fornida de piernas y de pechos grandes y erectos. ¿Qué te parece?, les preguntó Indalecio con una mirada de picardía al vino, en un momento que la chica daba la espalda. Bocato di Cardinale. Albino recordó entonces que Indalecio había hecho estudios en Suiza. Quiso saber en qué época estuvo allí. Indalecio le respondió que desde el año 36 hasta el 41. Me mandó el coronel Franco con una beca después del golpe del 17 de febrero. En el año 41 me cortaron los fondos imprevistamente y tuve que venirme poco menos que a nada con Herminia y su hija.
¿Te gustó Suiza? A mí el único país que me gusta es el Paraguay. Yo recorrí bastante Europa en esos 4 años que estuve allá y te aseguro que al final extrañarás tu país. Yo no soy tipo para vivir mucho tiempo fuera del Paraguay. Mientras vos te fuiste aproveché para recorrer la casa. No le hiciste ningún arreglo. Vos recordarás que te cobramos un alquiler bajo porque prometiste ponerla en condiciones. Sí, es cierto, pero eso fue cuando vivía Herminia conmigo, pero desde que me dejó empezaron los líos. Ando muy mal de fondos, como es amiga del juez Aurelio Campos, ha conseguido que me apliquen unos artículos del Código sobre Alimentos que nunca se han aplicado aquí y me han embargado gran parte de mi sueldo como médico de previsión social. Sin embargo, fíjate en el techo y en la pared de este corredor. Yo mismo los pinté. En estos días voy a empezar con el frente y con gestos y ademanes muy expresivos, Indalecio lo invitaba a su amigo a que mirase el techo y las paredes que tenía a la vista. Te voy a llevar a recorrer el pueblo y ahí vas a ver que tu casa es una de las más presentables. Anda, ve la casa de Casimiro para alegrarte de cómo está la tuya. ¿Tan mal anda? ¿Vos sabés lo rico que era Leonardo Manuel Huertas? Lo interrumpió Indalecio. No exageres, era rico como son los ricos paraguayos, que con la política y 2 revoluciones se funden. Aquí no hay ricos. ¿Acaso el derrumbe del doctor Huertas es el ánico? En 20 años se han venido abajo familias enteras, los Domínguez, los Beltrán, los Ponce, la tuya, la mía. Mi padre era el mejor cirujano de Asunción, con los apéndices que extirpó se podría empedrar varias cuadras. Ganó el dinero que quiso. La función de mi padre se explica, replicó Albino. Tuvo varios destierros. Será por esto o por aquello, pero todas las viejas familias se han venido abajo y sus miembros desperdigados. Tu hermano Arnulfo, ¿dónde está? Creo que en Resistencia. ¿Y tu hermana Adelma? En Posadas, casada con un empleado de vialidad argentino. Me suele escribir la pobre, le respondió Albino con acento melancólico. Al recordar a su hermana Albino sintió que se despertaban en el antiguo recuerdo, y entre otros episodios de la vida familiar le refirió a Indalecio aquel que llevó a su familia a empobrecerse. Él se enteró más tarde, ya que en 1915, cuando su padre tuvo que expatriarse, tenía apenas 4 años. Al fracasar el golpe la revolucionario de aquel año en el que don Mateo estaba muy comprometido, fue desterrado y durante 7 años vivió en Buenos Aires. Tuvo que liquidar su estancia de San Estanislao, que había heredado su padre, don Saturnino Fuentes, para poder seguir viviendo en el extranjero. A Indalecio le llamaba la atención la forma fría e impersonal con que Albino le narraba esas historias que le tocaban tan de cerca, como si estuviese contando las malandanzas de otra familia. Yo tenía apenas 10 años
Era posiblemente alrededor de 1907. Lo que viví en ese momento se me ha grabado profundamente. Me encontraba en la puerta de nuestra quinta de Villamorra. Mi padre me tenía de la mano, una mano ágil y viva. No he visto en tantos años otra igual. Quizá en ella residía todo su arte de cirujano famoso. En eso pasaron varios jinetes que saludaron amistosamente a mi padre. Pero basta nosotros, llegó la voz del más viejo del pelotón, diciéndole adiós, doctor Rolón. Mi padre se inclinó entonces hacia mí y me dijo, señalándomelos, ese que va delante es el general Benigno Ferreira, y el que le sigue, ese viejo de casco y botas altas, ese que me dijo adiós, es don Saturnino Fuentes, que robó un cajón lleno de libras esterlinas de un empréstito nacional, un cajón lleno de monedas de oro, como en un cuento de piratas, las monedas relucientes y tintineantes, escurriéndose por entre sus dedos ávidos. 4 o 5 años después, cuando comencé a leer historias de piratas, se me aparecía a menudo ese viejo Saturnino, con un ojo emparchado y un enorme espadón al cinto, hundiendo los brazos hasta los codos en cajones repletos de monedas de oro. Al notar que Indalecio estaba distraído y no lo escuchaba, quedó, Albino quedóse callado. Al cabo de un rato miró su reloj pulsera y dijo, ¿qué le pasará a Adolfo que no viene? Ya debería estar aquí. Al oírlo, Indalecio salió de su distracción. Vení, dijo, levantándose, te voy a mostrar las goteras que hay en tu casa. El que la compre tendría que gastar mucha plata. Albino dejó los mocasines en el suelo y se puso a andar descalzo. Voy a caminar descalzo, como cuando era muchacho. Las baldosas son las mismas, pero el fresco que siento en los pies es distinto. Indalecio le fue mostrando el techo de la casa acribillado, las goteras y las paredes con grandes manchas de humedad. Cualquier día de estos se desmorona, apuntó. Esta casa lo que necesita es un arreglo a fondo y no pinturitas como vos me pedís. Lo llevó a su dormitorio, abrió los postigos de una de las ventanas para que entrase más luz. Estas no tenían vidrios y las maderas estaban secas. Desquebrajadas, pegada a una de las paredes, había una cama grande con las ropas revueltas y a poca distancia de esta un catre de lona. En medio de la habitación se veía una mesa redonda, cubierta de libros en desorden, la mayoría de ellos en alemán y francés, lo que atrajo de inmediato la atención de Albino, despertando en él recuerdos. Fue un armario antiguo, grande, de lona bisclada. Se plantó delante de él. Ese ropero estuvo en la pieza de mi padre hasta su muerte. Fue de mi abuelo Saturnino, que se lo compró al coronel Crisóstomo Centurión en Asunción. Había otros iguales o parecidos. Los fabricaba un famoso ebanista italiano, que el mariscal López lo trajo consigo de su viaje a Europa.
Mi padre se paraba y remiraba delante de ese espejo, muy halagado de su figura, con su cuello palomita y su corbata plastrón. Cuando yo lo quise vender, mi hermano Anselmo, que es sentimental y apegado a los recuerdos, se opuso porque según él, en cuanto miraba en este espejo, veía la imagen de nuestro padre tal cual fue, como si en lugar de ser un espejo fuese un retrato de él. Detrás del ropero, en un espacio que quedaba libre, Indalecio guardaba sus armas de caza, dos fusiles con miras telescópicas y dos escopetas de 2 caños. Tengo miedo de que Filomeno me las requise, dijo y sacó uno de los fusiles para enseñárselo al vino. Es un arma estupenda, alemana. Se acercó a la ventana, se llevó el fusil a la cara y apuntó en la dirección a la calle. ¿Ves aquel árbol? Allá, en aquella rama, hay un pajarito. Apuntó y ¡zas! No falla. Es como si el pajarito se hubiese metido en la boca del caño. Es un goce tirar con un arma como esta. Indalecio bajó el fusil, se dio vuelta y se encontró con él, que al vino le daba la espalda, vuelto hacia el espejo del armario donde parecía mirarse atentamente. En esa misma posición en que está el vino estaba Herminia aquella tarde, y yo aquí donde estoy ahora, pero no con el fusil, sino con una escopeta. Herminia era alta, rubia, hermosa, cubriendo con su cuerpo medio espejo, y los brazos levantados arreglándose sus largos cabellos. Sin volverse, me injuriaba y me llamaba incapaz e inútil en su mal castellano. Algunas veces, en su exaltación, se olvidaba del castellano y me gritaba frases enteras en alemán. Yo apretaba la escopeta fuertemente con la mano y tenía un dedo en el gatillo. Bastaba con un ligero movimiento del dedo, un movimiento en que no entrase mi voluntad, sino una leve flexión involuntaria del dedo mientras pensaba en otra cosa. Un tiro se le escapa a cualquiera. Es tan sencillo. Un cazador andaba siempre manejando armas. Se lee tan a menudo en los periódicos. Estaba probando el arma y se le escapó un tiro. De repente arrojé la escopeta sobre la cama y acercándome Herminia la abracé detrás por la cintura y comencé a besarla en la nuca. La arrastré a la cama y vencí su resistencia hasta poseerla, como si fuera la primera vez que la tuviese entre mis brazos. La escopeta estaba allí en la cama, acompañándonos como un testigo mudo. ¿Por qué hice esto y no? Che, Albino, ¿vos solés verla, Herminia? Le preguntó Indalecio, algo cohibido. La suelo ver con el juez Aurelio Campos, pero con quien también anda es con Genaro Taboada, hasta que me han dicho que Genaro se va a separar de su mujer para casarse con Herminia. Lo que sí puedo decirle es que Herminia está que da las 12 antes de hora. Es una bomba, exclamó con entusiasmo. El semblante de Indalecio se alteró, agitó la cabeza y al final tartamudeó. No es para tanto. En Europa hay
cientos de miles como ella. Lo que pasa que aquí somos todos indios y nos llama la atención una rubia dorada. Se interrumpió, quedando pensativo. Albino lo observaba de reojo. De súbito estalló. Esa mitad de mierda de Aurelio Campos tiene la culpa de todo. Seguramente que me embargó el sueldo para que ella ande con plata y así él no le cuesta nada. Hijo de puta. Pero algún día va a caer y entonces sabrá lo que es bueno. No puedo ni defenderme porque con las influencias que tiene es capaz de hacerme deportar. Es tiempista, comentó Albino. Mucho cuidado, pero he oído decir por ahí que el ministro del Interior lo tiene entre ojos. Ojalá caiga cuanto antes. Estos delincuentes que están en el gobierno te sacan la mujer, la plata, el puesto y al final te deportan al extranjero en pelotas para que te mueras de hambre, gritó Indalecio, enfurecido por la rabia y la impotencia. Cálmate, nada vas a conseguir haciéndote mala sangre, dijo Albino, buscando de aplacarlo. Es que la impotencia te lleva a la desesperación y la desesperación a cometer cualquier disparate, exclamó Indalecio, agitando los brazos. A mí me están acorralando, y a un hombre acorralado es un hombre peligroso. Albino no le respondió, resolvió callarse hasta que se pasase ese arranque de cólera. Intuía que Indalecio era de aquellos cuyas explosiones de furia eran pasajeras. Entretanto, se aproximó a la ventana y para cambiar de tema, mirando hacia afuera, preguntó: ¿Esa casa sigue siendo del coronel Saldívar? No, el coronel Saldívar murió en la guerra del Chaco. Ahora la casa es de Patiño, Marcos Patiño, de Asunción. Lo mejor que tiene la casa es ese enorme árbol de chivato. Cuando florece es para pintarlo. ¿Sabes a quién también le ofrecí la casa?, dijo Albino, volviendo de la ventana hacia dentro de la habitación. A Sixto Méndez. Prosiguió contándole que Sixto Méndez se le rió en la cara. Él ventaneaba en Punta del Este o Bariloche y de Areguá. No quería ni hablar, y menos estando allí su suegra doña Amelia. No la soportaba. Se creía muy distinguida y emparentada con el coronel Félix Bogado. También tuvo palabras duras para el doctor Antonio Villalba, diciéndole que un policía fue de todos los colores y que dejó varios hijos naturales a los que se negó a darles su apellido porque no quería que sus hijos legítimos tuvieran hermanos de esa clase. Lo de los hijos naturales no sé, le respondió Indalecio, pero en eso de que don Antonio Villalba no tuvo principio no es una novedad. Fue como todos nuestros políticos. No se le podía pedir a él lo que no tuvieron ni tienen sus compinches. Se interrumpió unos segundos y luego de quedar caviloso un rato, dijo: No vayas a creer que es de quedar, no vayas a creer que es chiste, pero yo podría ser candidato para comprarte la casa. Viéndolo detenidamente como si esperase una broma, si vendo una casita que era de mi abuela, en Encarnación, ¿sería un candidato para que me claves?
y rió fuerte. ¿Tu abuela era Encarnacena?, preguntó Albino. Indalecio le respondió afirmativamente con un movimiento de cabeza y permaneció pensativo. La vi una sola vez cuando tenía 15 años. Era una anciana enviesta, con el cabello todo blanco, peinada con su gran rodete, en el que se clavaba una peineta dorada, que refulgía con una hilera de falsos diamantes. Largos aros de coral pendían de sus orejas, y rodeaba su cuello marchito un collar también de coral y oro, que le llegaba hasta el borde del escote de una camisa de con bardosas negras. Se llamaba Damiana Rolón. Era la madre de mi padre, el famoso cirujano indalecio Jacinto Rolón. Era hermosa, esa anciana de busto tieso y juvenil, con sus ojos de un azul clavero. Cuando se reía, 2 dientes de oro relampagueaban con su sonrisa tan bella y atractiva. Debió ser en su juventud que ese potentado de Posadas, que era señor y dueño de muchos barcos, de yerbales inmensos y de media selva paraguaya, se enamoró perdidamente de ella hasta el punto de ponerle casa en Encarnación y tener un hijo con ella. Doña Damiana nunca vino a Asunción. Mi madre, Carlota Palacios Maíz, no se trató con su suegra de lejos. Sin conocerse, experimentaban una mutua antipatía la una hacia la otra. De este viaje a Encarnación traje para siempre el recuerdo de esa anciana, que tenía una peineta y 2 dientes de oro, y mucho empaque y don de gente. A pesar de que no podía firmar con 2 apellidos históricos como mi madre y que tuvo que ponerle su apellido a su hijo, pero estoy seguro de que lo puso con la cabeza levantada. Pero si encuentras un comprador, no me esperes a mí, dijo Indalecio, rompiendo su silencio. Hace como 15 años que está en venta. A lo mejor se vino al suelo sola. Se oyó sonar afuera repetidamente la bocina de un auto. —Es Adolfo, ya está aquí —exclamó Albino. Fue corriendo a ponerse los mocasines. En la galería se despidió de Indalecio. —Si vas a Asunción, me encontrarás en el Unión Club. —¿Seguro? —Desde las 10 de la mañana en adelante. Ya en el automóvil, mientras cruzaban el pueblo, Albino comentó: yo no sé qué está haciendo Indalecio metido en este pueblito con el talento que tiene. Con 5 años de estudios en Suiza y hablando no sé cuántos idiomas, su padre fue un cirujano de renombre. Mi padre me contaba que operaba tantos apéndices que cuando perdía en el juego, los amigos le embromaban diciéndole que dejaba sobre la mesa 3 apéndices o 5, calculando las pérdidas por el rostro de cada operación. Yo no creo que esté por su gusto en Areguá, respondió Adolfo. En la carretera, al divisar unos palmerales que se extendían en ambos lados de aquella, Albino
esparció la vista a su alrededor. ¿Será que por aquí que lo ametrallaron a ese Rigoberto Molina? Pobre muchacho. Yo no sé por qué ahora los estudiantes se vuelven todos comunistas.